Buenas tardes, queridos hermanos, amigos, todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra página Maná del Cielo en Facebook. Les saludamos en el amor de Cristo, les mandamos un abrazo muy fuerte y deseamos que toda bendición de lo alto sea en sus hogares, en sus vidas, en su familia, en cada uno de los miembros de la familia, con ustedes, porque si la presencia de Dios no va con nosotros, no vamos a caminar, ¿verdad? Pero sabemos, como dice la palabra de Dios, que su presencia está con nosotros. El Señor Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos, voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos esa promesa fiel y verdadera de nuestro Señor Jesús y sabemos que el Espíritu de Dios está con nosotros. Vamos a dar inicio a esta transmisión y vamos también a alabar el nombre del Señor. También vamos a escuchar una preciosa palabra de parte de Dios para nuestras vidas, para ser edificados, para aprender algo nuevo, algo diferente de parte de Dios. Así que en esta hora les invito a hacer una oración para dar inicio a esta transmisión. Bendito Dios, bendito Padre, te alabamos, te exaltamos, oh Dios. Reconocemos tu grandeza, tu poder, esa intervención en nuestra vida. Reconocemos, Padre, que tú eres el único que nos has ayudado hasta este día, nos has bendecido, has derramado de tu gracia, de tu bendición. Tu socorro has enviado a nuestra vida en tiempos de aflicción y todo, Padre, todo te lo debemos a ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, alabamos tu poderoso nombre, te exaltamos, Señor. Gracias, gracias, Dios, por cuidar de tu iglesia, de tu pueblo, no solamente de nuestra iglesia local, Maná del Cielo, sino también de toda tu iglesia en general, todos nuestros hermanos que están en este estado, en nuestro país, en los diferentes países del mundo, Señor, gracias. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y así, Señor, como es hecha tu voluntad en el cielo, así pedimos que también sea hecha en la tierra, Señor, oh Dios. Gracias, gracias porque tú eres poderoso, porque tú estás, Señor, aún sobre reyes, sobre príncipes. Señor, tú eres el que estás interviniendo, estás obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque tú eres nuestro poderoso Dios. A ti la gloria, la honra, la alabanza por siempre, mi Dios. Bendecimos tu poderoso nombre y para nosotros es un honor poder alabarte en este día, Señor. Este día que tú has hecho, Señor, donde dice tu palabra, nos gozaremos y nos alegraremos en él, oh Dios. Yo me gozo en este día, Señor, oh Dios, porque tú me concedes este privilegio de poder alabarte y bendecirte, a mi familia también, a Joel ahí en el teclado, Señor, en ese ministerio tan precioso que le has dado, a mi hijo Jaciel, Señor, que también, Padre Celestial, le has dado un ministerio precioso en el liderazgo, Señor, oh Dios. Y a mi esposo, Señor, que te sirve con ese corazón de siervo, de pastor, Padre. Gracias, mi Dios, por nuestras vidas, por nuestra iglesia, Señor, oh Dios, porque hasta este día, Señor, sabemos que tú nos has sostenido, Señor, y lo seguirás haciendo, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre, porque tú eres el que edifica. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajamos, Señor, pero sabemos que tú eres quien edificas, Padre. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Así, hermanos, vamos a cantar una preciosa alabanza que dice, Poderoso Dios. Acompáñeme, hermano, en esta hora y goces en la presencia de nuestro Dios, alabándole usted también. Disponga su corazón. Amén.
Hay un cántico en el cielo, pero también aquí en la tierra para ti, mi Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Así voy a dejar el lugar a mi esposo para que él dé la palabra de Dios. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos en el Señor. Para nosotros como familia es un placer saludarles y decirles que el Señor está con nosotros y compartir la bendita palabra del Señor. Recuerden que Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros y nosotros hemos de estar atentos a su voz, guardar sus mandamientos y esto traerá bendición a nuestras vidas. Continuaremos con nuestras enseñanzas acerca del libro de las revelaciones, es el libro del Apocalipsis, y es importante, amados hermanos, que conozcamos todos aquellos eventos que se avecinan en un futuro no muy lejano. Los tiempos que estamos viviendo nos enseñan, nos muestran que la venida de nuestro Señor, el día de nuestra redención, está más cerca que nunca. En esta mañana vamos a meditar en la palabra y para ello vamos a leer el libro de Apocalipsis en su capítulo número 12 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Este estudio lo vamos a dividir en 2 partes, ya que empieza a ser un poquito más complejo el estudio, requiere de más enseñanza, de profundizar más en los textos bíblicos y vamos a tratar de entender la palabra de Dios y lo que Él tiene para nosotros. Dice la Escritura en Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Muy bien, en esta mañana vamos a hablar acerca de la señal de la mujer y el dragón. Estamos hablando acerca de los eventos, los sucesos que ocurrirán antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús como Rey y Señor de todo y el establecimiento de su reino sobre esta tierra. Sin embargo, antes de este evento, el Señor a través de las Sagradas Escrituras nos muestra ciertos sucesos relacionados con la tierra y precisamente con el establecimiento de su reino. Después del toque de la séptima trompeta, Juan recibe esta visión en donde se presentan diferentes personajes que son parte importante en la consumación final de la historia. Si vemos todo ese capítulo de Apocalipsis 12, se habla de una mujer vestida del sol, como el sol, un gran dragón escarlata, un niño varón que está a punto de nacer, una tercera parte de las estrellas del cielo que son arrastradas y una batalla entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra huestes de maldad y una gran águila. Podemos ver cómo Juan se refiere a estos personajes por medio de numerosos símbolos que se relacionan con el Antiguo Testamento. Recordemos, mis amados hermanos, que la Biblia se interpreta por sí misma y tenemos que conocer todos los eventos desde el Génesis
hasta el Apocalipsis. Recordemos que la revelación de Dios siempre viene de menos a más. Así es el Señor manifestándose también en nuestras vidas de menos a más. Muchos pasajes de las Sagradas Escrituras se interpretan por sí mismo o revelan la identidad de la persona o de las cosas de quienes se está hablando. En otras, sin embargo, hay evidencias a través de las cuales nosotros podemos sacar conclusiones precisas y certeras acerca de quién se está hablando. La palabra de Dios empieza diciendo: apareció en el cielo una gran señal. La palabra señal se refiere o significa marca, significa símbolo, y está hablando de un evento que trasciende lo natural, algo que se sale de lo ordinario. Y aquí está haciendo referencia a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí la gran pregunta es: ¿quién es esta mujer? Vamos a ver, mis amados hermanos, entonces, con la ayuda de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, de quién se está hablando en este pasaje primeramente. Entonces dice la Escritura que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Hay muchas interpretaciones acerca de la identidad de esta mujer, pero vamos a ver cómo en las Sagradas Escrituras ciertas mujeres representan sistemas religiosos, hablan de un sistema de filosofías. Por ejemplo, podemos hablar un poquito de esta mujer Jezabel, aquella mujer que fomentó la idolatría en el pueblo de Israel, con los profetas de Baal, con la adoración a Cera, con la adoración a los ídolos, y podemos entender que Jezabel se relaciona con un sistema religioso de falsas enseñanzas. Lo podemos ver ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, y en el libro de los Reyes, donde se nos habla de la presencia de Acab, de Elías y de Jezabel. Entonces, podemos ver que Jezabel tiene relación con falsas enseñanzas. También en el libro de las Revelaciones se nos habla de esa gran ramera que también se asocia con la falsa religión y que persigue a los hijos de Dios. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 17, versículo número 2. Dice la palabra: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí también, hablando de esta mujer en forma de gran ramera que habla la Biblia, se relaciona con falsas enseñanzas y sobre todo con la persecución de los hijos de Dios. La esposa del Cordero, que es la iglesia, precisamente se asocia con el cuerpo del Señor, como la iglesia del Señor. Para determinar entonces quién es esta mujer que aparece en el cielo con esta vestimenta tan especial, tampoco se refiere a la Virgen de Guadalupe. Aquí tenemos que entender que esta mujer tiene varios símbolos que también son mencionados en el Antiguo Testamento. Usted recordará el sueño que tiene José en Génesis capítulo 37, versículos 9 y 10. José tiene un sueño en donde ve 11 estrellas, el sol y la luna que se inclinan ante él. El profeta Ezequiel habla acerca de que Dios mismo describe a su pueblo como una mujer a quien viste de honra y de esplendor. Por lo tanto, tenemos que entender que esta mujer
que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 12 se refiere o se relaciona con el pueblo de Israel. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, versículo 10 y 14 al 16, se nos dice que esta mujer está protegida por Dios de una manera muy especial, y más aún cuando los tiempos finales del establecimiento del reino de Dios en esta tierra se acerca. Entonces tenemos que entender que esta mujer está hablando, está haciendo referencia al pueblo de Israel y aquellos dolores, dice la palabra, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Se nos dice que esta mujer iba a dar a luz, y dice la palabra que tiene que ver como referencia al nacimiento de nuestro Señor Jesús. De primera mano podemos interpretarlo de esta manera. Pero también hoy día entendemos que esos tiempos de dolores, de angustias, tal parece que nos indica que el pueblo de Israel una vez más va a dar a luz algo grande. Recordemos que el pueblo de Israel fue esparcido sobre la tierra y los profetas de Dios anunciaron su restauración y la venida y el reconocimiento de su Mesías. Ahora bien, en el año de 1948, Israel fue reconocido como nación, como país, y a partir de ahí muchos judíos, muchos israelitas han estado regresando a su tierra, pero aún falta que ellos vean a Jesús como su Mesías, como su Salvador prometido. Y creemos que este evento está próximo a cumplirse. Entonces dice la palabra que esta mujer estaba vestida del sol. Esto nos habla de su gloria, de su resplandor celestial, de su posición, de su dignidad. Y esto también hace referencia que tiene a la luna debajo de sus pies. Podemos entender que el pueblo de Israel fue escogido por Dios para ser un pueblo especial. De hecho, el Señor se refiere a Israel como su especial tesoro. Dice, más que todos los demás pueblos de la tierra. Así estuvo en la voluntad y en la soberanía de Dios escoger al pueblo de Israel como su especial tesoro. Por eso se habla de ese esplendor, de esa vestimenta con la cual está vestida esta mujer, y cómo tiene, dice la palabra, la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, haciendo referencia precisamente al origen de la nación del pueblo de Israel, cuando Dios llama a Abraham, a su descendencia, y ahí empiezan los patriarcas, los 12 patriarcas. Por lo tanto, podemos entender que esta mujer se relaciona con el pueblo de Israel, con la grandeza, con la exaltación, con la dignidad que Dios le ha dado a este pueblo. Por eso es importante que nosotros como iglesia oremos por Israel, por la paz, para que Dios cumpla sus propósitos divinos en esta nación. Dios así le plació y nosotros hemos de ser bendición para ellos. Hay una promesa a este hombre Abraham cuando fue llamado. Dios le dijo, bendito los que te bendijeren, maldito los que te maldijeren. Así que, iglesia del Señor, pidamos por la paz de Israel. Oremos por el pueblo del Señor, porque delante de Dios es su especial tesoro. Y a través del pueblo de Israel vino la salvación a la humanidad. Dice la palabra entonces que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hemos dicho que podemos entenderlo de dos maneras. Primeramente nació el Señor Jesús, y vamos a ver cómo el enemigo trató de matar, de destruir a este
pequeño que había nacido para ser rey. Cuando los magos llegan a Jerusalén, preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y el profeta Isaías en su capítulo 9, versículo 6, menciona las características de este rey, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y empieza a describir sus características de reinado y de justicia. Sabemos que el Señor Jesús fue llevado al cielo después de que cumplió su ministerio sobre esta tierra. Después de que dio su vida en la cruz del Calvario, Él resucitó con poder al tercer día de entre los muertos, y después de estar con sus discípulos, después de darles mandatos e instrucciones, dice la palabra que el Señor Jesús fue llevado al cielo en una nube después de su resurrección. Y la palabra de Dios en Apocalipsis 19:15 dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pise el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces podemos ver cómo de aquella nación de Israel ha venido la salvación para el mundo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también recuerden, hermanos, que esperamos una vez más al Señor. Y dice la palabra que Él mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sin embargo, para el pueblo de Israel como nación, estos últimos tiempos serán tiempos de angustia, tiempos de dolor, como aquella mujer que va a dar a luz. Así el pueblo de Israel está en espera de su Mesías, de su Salvador. Y dice la palabra: todo ojo le verá, y entonces el pueblo de Israel será salvo y conocerá que Jesucristo es el Señor. Y el Señor mismo, estableciendo su reino, regirá este universo a las naciones con vara de hierro, como dice la bendita palabra del Señor. Es importante, iglesia, que nos demos cuenta que cuando Jesús fue llevado al cielo, fue para sentarse a la diestra del trono de Dios, volver a la gloria que tenía. No era tanto escaparse de la hostilidad de Satanás, como vemos aquí más adelante, que dice que apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, dice la palabra, que se sentó, se paró frente a la mujer que iba a dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El Señor Jesús vino a esta tierra con un propósito, lo cumplió. Por eso, estando en la cruz del Calvario, una de las palabras que Él dice es: consumado es. La obra de redención, la obra de salvación, el propósito por el cual Él había venido a este mundo, naciendo en carne, en sangre, en esa persona, cuando nació de ese pequeño niño que fue adorado por los ángeles, por los pastores, por los reyes del oriente. Él había cumplido su misión y es llevado al cielo. Vamos a ver, como hemos dicho, no por causa de la hostilidad de Satanás, sino que él tenía que haber cumplido su propósito, lo cumplió, y legítimamente le corresponde al Señor Jesús gobernar el universo como Rey de Reyes y Señor de señores. Además, nos muestra que Satanás no tiene ninguna capacidad para estorbar los propósitos eternos de Dios. Entonces, esta mujer de quien se habla en Apocalipsis 2 se relaciona con el pueblo de Israel, con su gloria, con su grandeza, con su dignidad. Y aunque muchos pueblos, muchos gobiernos no les guste, Israel es una nación amada y bendita por Dios.
Y a través de la nación de Israel, el mundo tiene al Salvador, a Jesucristo. Cuando Jesús nació, el ángel le dio la orden a sus padres de que le pusieran por nombre Jesús, porque él salvaría al pueblo de sus pecados. Por lo tanto, aquel pequeño, aquel parto, aquel alumbramiento que iba a dar aquella mujer, se refiere precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso más adelante dice la palabra, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Si nos damos cuenta, aquí se define la identidad de este dragón, puesto que hace referencia precisamente a Satanás y a sus huestes de maldad. La figura de este gran dragón escarlata, que es el color rojo, representa su naturaleza y carácter. Simbólicamente sugiere su poder feroz y su naturaleza asesina. Dice un comentarista, es una imagen de la plenitud de la maldad en toda su horrible fuerza. Este dragón escarlata es un ser sediento de sangre que desea eliminar, matar al hijo varón de aquella mujer y más adelante a sus descendientes de esta mujer. Esto es algo parecido a lo que se escribe en Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 al 6, donde se nos habla de esa gran ramera que también aparece vestida de escarlata y ebria de los santos y de los mártires de Jesús. Por lo tanto, nos damos cuenta que este gran dragón escarlata está haciendo alusión al diablo, al enemigo, al calumniador. Y dice la palabra que en sus cabezas tenía 7 diademas. Primeramente nos dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto nos habla de inteligencia y nos habla de poder. Recuerden, amada iglesia, que el enemigo, el diablo, a quien enfrentamos cotidianamente en nuestra batalla espiritual, es un enemigo organizado. Por eso Pablo a los Efesios describe toda una serie de rangos militares. Y la iglesia ha de estar preparada para hacer frente a los ataques de fuego del maligno, puesto que el enemigo tiene poder, tiene autoridad, pero más autoridad tiene el que está con nosotros. Más poder tiene nuestro Señor Jesucristo, y el enemigo es un enemigo derrotado, vencido. Por lo tanto, iglesia, alégrate, gózate, porque el enemigo ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de que tiene gran ira en contra de la iglesia, de los cristianos, recuerden, mis amados, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Este dragón escarlata con esas diademas reclama una autoridad real que no le pertenece. Recordemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Señor Jesucristo, y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de quienes están en las aguas debajo de la tierra, porque el nombre de Jesús es por sobre todo nombre. Sin embargo, Satanás anhela autoridad, anhela adoración, anhela poder que no le pertenece, sino que toda adoración y toda gloria sean para nuestro Dios y Señor que está en los cielos. Satanás entonces quiere ser considerado rey, reclama adoración, reclama autoridad.
Por eso mucha gente se rinde ante el enemigo, le rinde adoración, mas el Señor reprenda toda obra del enemigo. Hemos dicho que la Biblia da la identidad de este dragón. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzada fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hemos dicho que aquí sí se da la identidad de este dragón, de este gran dragón escarlata. Dice que se llama Diablo y Satanás, el adversario, el enemigo de la iglesia, del creyente y de la humanidad. Y dice la palabra que fueron arrojados a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice que la tercera parte de las estrellas del cielo que el dragón arrastra también representa a los ángeles que lo apoyaron en su rebelión. Así lo dice la palabra, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Vean, mis amados hermanos, cómo la Biblia nos habla de ese momento de rebelión de este hombre, de este ser creado por Dios, llamado diablo, llamado Satanás, aunque en un origen no era así. Fue creado para adorar, para rendir al Señor. Sin embargo, los profetas Isaías y Ezequiel hablan de cómo Satanás lideró una rebelión, se levantó en contra de la autoridad de Dios para establecer su trono, dice, en lo alto junto a las estrellas de Dios, y voy a ser semejante al Altísimo. Vemos cómo Satanás se rebeló en contra de la autoridad de Dios. Sin embargo, nada hay que se compare a la grandeza del Creador. Y en su rebelión, Satanás arrastró a una tercera parte de los ángeles, que hoy se conocen como los ángeles caídos, como demonios, que de alguna o de otra manera tratan de atemorizar, tratan de tomar el control sobre la gente. Podemos ver cómo Satanás ha hecho siempre un trabajo de maldad y de destrucción, puesto que la obra del enemigo es la de hurtar, matar y destruir. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ahí aparece la serpiente tentando a Eva, tratando de estorbar a los planes del Señor. Por eso podemos ver cómo en el libro del profeta Daniel, como en el libro del Apocalipsis, esta bestia se caracteriza por ser el enemigo mortal del ser humano, que como ya hemos dicho anteriormente, de manera especial también en contra del pueblo de Israel. Dice la palabra que este gran dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La historia en el libro de Mateo se registra cómo el rey Herodes intentó matar a Jesús, ordenando la muerte de todos los niños de 2 años o menores que viviesen en Belén o en sus alrededores. Pero Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, y vemos como un ángel le anuncia a José que salga de Israel, que se vaya a Egipto, porque Herodes iba a procurar matar al niño. Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Más adelante, cuando el Señor empieza su ministerio, dice la palabra que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y usted recordará cómo el enemigo le ofrece los reinos del mundo a cambio de adoración. Sin embargo, nuestro Señor siempre, confiando en la palabra, en la certeza de la palabra, siempre decía, escrito está, vete de mí, Satanás,
porque al Señor solo servirás y a Él solo adorarás. El enemigo fue derrotado 3 veces ahí en el desierto. Y dice la palabra que ángeles del cielo vinieron y servían al Señor. El enemigo hizo intentos para destruir el ministerio del Señor Jesús. Vemos cómo entró en el corazón de Judas Iscariote para que entregase al Señor. Si bien era cierto que era parte del plan de salvación de Dios para el hombre, Satanás, el enemigo, tuvo mucho que ver en este asunto. ¿Por qué el enemigo ha tratado de destruir al Señor Jesús? ¿Por qué el hombre hoy día trata de perjudicar la imagen de Jesucristo? ¿Por qué el mundo trata de desprestigiar al Señor? Satanás sabía que si podía hacer que el Señor cayera, que el Señor se apartara de sus propósitos, entonces la humanidad del hombre no tendría un Salvador perfecto, un Salvador que le llevase a la patria celestial. Y sin un Salvador no habría perdón de pecados. Sin un Salvador no habría entrada al reino de los cielos, ni formaríamos parte de la familia eterna del Señor. El enemigo ha hecho muchos intentos para desprestigiar al Señor, para hacer un lado la cruz del Calvario. Hoy día los hombres se burlan, se mofan de la cruz de Jesucristo, pero como hemos dicho un día, todos hemos de comparecer ante el Señor y hemos de dar cuentas a Dios de nuestras acciones. El enemigo trata de estorbar el plan de salvación de Dios hacia el hombre. Pero yo quiero decirte a ti, mi amado hermano, quien me escucha, quien me ve, quiero decirte que Jesucristo te ama y tiene un plan de salvación para tu vida. La voluntad de Dios no es que te pierdas en el alcoholismo. La voluntad de Dios no es que te pierdas en las drogas, en la prostitución, en la maldad, en la corrupción. La voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. Sin embargo, a la fecha hay un enemigo y sus huestes celestiales que tratan de impedir la salvación del hombre, que van encegueciendo los ojos del hombre, que llenan su mente de tinieblas. Pero permitamos que la luz de Cristo llegue a nuestros corazones. Recuerden, mis amados, que el enemigo hace esfuerzos desesperados para que el hombre no llegue a los pies del Señor. Dice la Escritura que aquella mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ya lo vimos, tiene que ver con la ascensión de Jesús y todo tiene que ver con un propósito divino y eterno. El enemigo jamás puede frustrar los planes de Dios para su pueblo y para sus hijos. Por eso, iglesia, dice el salmista David, el Señor cumplirá su propósito en mí. El enemigo hará intentos desesperados por quitarte el propósito de Dios, por aplazar el propósito de Dios. Pero tú en esta mañana declara con tu boca y di, el Señor cumplirá su propósito en mi vida. El Señor Jesús entonces fue arrebatado y esperamos su venida una vez más en las nubes para regir, como dice la palabra, a las naciones con vara de hierro. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. A lo largo de la historia, nos damos cuenta que Satanás ha atacado al pueblo de Dios y a la iglesia del Señor continuamente, de diversas maneras. Podemos hablar de la iglesia primitiva cuando surgen las persecuciones. Podemos hablar del pueblo de Dios de Israel
cómo ha sido atacado, cómo fue esparcido, cómo muchas naciones impedían que se levantase como Estado, como nación. Vemos hoy día el odio de mucha gente hacia el pueblo de Israel. Sin embargo, yo quiero decirte, mi amado hermano, que Dios siempre tiene un cuidado muy especial y sobrenatural de su pueblo y de su iglesia. El más grande milagro de la historia hoy día tiene que ver con el pueblo de Israel. Usted lo puede ver en las noticias, cómo el pueblo de Israel se está estableciendo, cómo el pueblo de Israel es un pueblo bendito y todos aquellos que se levantan en contra de esta nación son derrotados, son avergonzados, son humillados, porque Dios siempre cuida de su pueblo y lo seguirá cuidando por toda la eternidad. Y en los tiempos que se avecinan, estos tiempos finales que se acercan, el cuidado de Dios será aún más sobre este pueblo Israel y sobre su iglesia. Dios ha protegido a su iglesia y a su pueblo de sus enemigos. Por eso, iglesia, hermanos, hermanas, recordemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios protege de su iglesia y Dios protege de su pueblo. Sabemos que en los tiempos finales el pueblo de Israel será perseguido. Tratará el mundo de destruirlo, pero quiero decirles que la victoria final es de Jesucristo y de su pueblo Israel. La iglesia es arrebatada al cielo, es guardada, es protegida. El pueblo de Israel será guardado en esta tierra, en estos tiempos de gran tribulación. Por eso dice la palabra que la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Toda la gloria es para nuestro Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Hoy se habla de un lugar muy especial en el desierto. Se habla de ese lugar de Petra, una ciudad edificada entre las piedras. Muchos han dicho que mucha gente está llevando alimentos a ese lugar, está llevando literatura, evangelios escritos en hebreo, y muchos consideran que Dios guardará su pueblo en ese lugar de una manera especial. Dios va a proveer, Dios va a suplir, así como lo hizo con el profeta Elías. Dios le proveyó, Dios suplió. Por eso, iglesia, en medio de estos tiempos, aunque la carestía venga, aunque la economía colapse, aunque los tiempos vengan de menos a más, aunque la economía, aunque los tiempos sigan en crisis, sabemos que el poder sobrenatural de Dios, los milagros de Dios se multiplicarán sobre su iglesia, sobre sus hijos. Y como aquella mujer viuda, yo quiero decirte que el aceite no va a faltar, que la harina no va a escasear, y que Dios se encargará de suplir y de sustentar a su iglesia y a su pueblo. La palabra que dice y tiene lugar preparado por Dios es la misma palabra que utiliza el Señor Jesús cuando dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto demuestra el plan cuidadoso de Dios para su pueblo y para sus hijos en esta tierra. Dios ha preparado un lugar especial para su iglesia. Por lo tanto, ¿qué podemos entender de esta enseñanza, mis amados? Quiero decirte que Satanás siempre ha intentado frustrar el plan de Dios para la humanidad. Satanás trata de frustrar el plan de Dios para tu vida, para tus hijos, para nuestra nación, para la iglesia, para nuestra ciudad, para nuestra comunidad. Él trata de impedir
que el hombre conozca de Dios. Él trata de impedir que la humanidad sea parte de la familia de Dios. Por eso, iglesia, oremos, clamemos por nuestros hijos, por la esposa, por el esposo, por la familia, que Dios tenga misericordia y que el Señor reprenda toda obra del enemigo. Recuerda que Él va a tratar de frustrar las bendiciones que Dios tiene para ti. Satanás va a tratar de frustrar el propósito eterno de Dios para tu vida. Pero humíllate delante del Señor. Póstrate delante del Señor y dile, como dije hace unos momentos, como dice la palabra, el Señor cumplirá su propósito en mi vida. Y como hemos visto en esta lección, el Señor nos permitirá hacer todo lo que Él escribió para nosotros. Así que, iglesia, levántate, porque el largo camino aún nos espera. Satanás en su esfuerzo reclutó a la tercera parte de los ángeles para luchar en contra de Dios y tratar de ser como Él. Pero recuerda, nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene toda autoridad. El enemigo, Satanás, es un enemigo vencido, derrotado. Dice la palabra que el Señor en la cruz despojó a los principados, a las potestades. Y dice la Escritura que ninguna amenaza de parte del enemigo puede prosperar en contra nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad de Dios. Así que, iglesia, el Señor va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. No importa las plagas que estén viniendo, no importa si hay presencia de virus, si hay presencia de bacterias, el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Por eso no te preocupes si te congregas o no, humíllate delante de Dios, busca a Dios en tu hogar. Varones, levántense, oren, clamen, porque nada va a impedir el propósito del Señor. A pesar de que el enemigo se levante como fiera, a pesar de que el enemigo haga intentos desesperados por destruir, recuerda que Dios tiene el control de todas las cosas. Es cierto que hoy día el enemigo persigue a la iglesia, es cierto que el enemigo hoy día persigue al pueblo de Dios, pero en Cristo somos más que vencedores. Tenemos una guerra declarada en contra del enemigo. Tenemos una guerra declarada en contra de las huestes celestiales, pero mayor es aquel que está en nosotros. No temas, iglesia. En una ocasión el criado de Eliseo tenía temor porque veía los ejércitos que acampaban en contra del pueblo de Israel. Y el profeta oró y le dijo: Señor, abre los ojos a este hombre para que vean. Y dice la palabra que vio a multitudes de ejércitos celestiales. Iglesia, gózate en el Señor, porque es cierto que el enemigo arrastró a una tercera parte de los ángeles, pero 2/3 partes permanecieron fieles a Dios. Así que somos 2 contra 1. Y como siempre les hemos dicho, Dios y yo somos mayoría. En Cristo somos más que vencedores. Por eso, iglesia, es importante atender el consejo de Dios. Pedro dice ahí en su primera carta, en su capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que, hermano, hermana, joven, señorita, cuando el diablo venga a tu vida tratando de destruirte, resiste, resiste. Dios te va a dar la victoria. De nosotros es la victoria. Dios está con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros. Iglesia, caminemos tomados de la mano del Señor, deseando que Dios siga bendiciendo tu vida, tu familia, tu trabajo, tu hogar. Adelante, mi amado hermano, buscando al Señor. Quédate con esta palabra. El Señor cumplirá su propósito en nuestra vida.
Tú declárala en tus hijos. El Señor cumplirá su propósito en mi Jaciel, en mi Joel, en mi esposa, en mí, en mi esposo. Así que, iglesia, gózate, porque del Señor es la victoria. Gracias a Dios por su palabra. Bendiciones, iglesia, que tengas una excelente tarde y una bendecida semana. Dios les bendiga.